El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México agradece su presencia y participación. Para comenzar, presentaremos a quienes hoy nos acompañan en el presidium. El presidente Andrés Atay Rubiolo. Gracias. Nuestro moderador del día de hoy, José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de Ciudad Posible, dirige un despacho profesional de asesores especializados en temas y proyectos de desarrollo sostenible, energía, agua, desarrollo urbano, movilidad, transporte y seguridad. Director general de la Comisión Nacional de Agua, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, procurador federal de Protección al Ambiente, trabajó 14 años en la industria siderúrgica, diputado federal, diputado local de la Asamblea Legislativa, ingeniero químico metalúrgico, especialidad en procesos siderúrgicos y diplomado en filosofía y política. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestro primer ponente es Mauricio Centeno Casas. Él tiene más de 18 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para industrias. Como líder de proyectos, ha guiado equipos multidisciplinarios y multiculturales para el despliegue de soluciones sustentables en México, Europa del Este, Sureste Asiático, Suramérica y el Caribe. Consultor senior en sustentabilidad y economía circular. Como docente, imparte cursos en ecoinnovación y ciudades sustentables. Asesor del Comité Evaluador de Proyectos en Economía Circular para el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es maestro en Ingeniería con especialidad en riesgos ante desastres por el cambio climático. Un fuerte aplauso, por favor. Israel Hurtado Acosta es nuestro siguiente ponente. Él es conferencista, consejero y especialista en el tema de energía. Fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible. Fundó el Diplomado en Derecho de la Energía en la Escuela Libre de Derecho y actualmente es el coordinador académico. Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, articulista en periódicos como Reforma, El Heraldo y El Economista, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Internacional y cuenta con un diplomado en Administración y Finanzas. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Rodrigo Chamerí Romero es representante de la firma S-Energy, Energía Solar de Corea en México, empresario fundador de la empresa Roche Integral Solutions SADCB, socio fundador de la empresa Branding Edificaciones y Proyectos SADCB, representante de la presidencia de Cámara de Comercio de la Ciudad de México ante el Poder Legislativo y Partidos Políticos 2022 a la fecha. Es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con un diplomado en Economía. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestra última ponente es Alma Patricia Bucio Oseguera, fundadora y directora de la empresa BOA Servicios Empresariales, miembro activo del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, evaluadora de competencias laborales en los estándares relacionados a seguridad e higiene ambiental, aplicación de servicios periciales en materia ambiental y sistemas de gestión, gerente de proyectos en la empresa Ecoselva Remediaciones SADCB, donde ha realizado diversos trabajos como asesora ambiental para diferentes sectores, entre los que destacan sector de telecomunicaciones, automotriz, farmacéutico, luminarias, centros de logística y distribución, etc. Es maestra en Administración de Empresas, cuenta con una especialidad en Administración Avanzada y es ingeniera en Sistemas Ambientales. Un fuerte aplauso, por favor. Cedo el micrófono al presidente Andrés Atay Rubiolo para que nos dirija un breve mensaje. Muchas gracias, secretaria Ámbar. La verdad es que estamos desde el PAN de la Ciudad de México muy contentos, harto contentos, porque hoy arrancamos el proyecto Imaginemos Futuro CDMX. Lo platicábamos ahorita tras bambalinas. Desde el PAN de la Ciudad estamos convencidos de que el próximo año le podemos y le vamos a cambiar el rumbo a esta ciudad, pero queremos hacerlo definitivamente con un diagnóstico de ciudad responsable, sólido, robusto, pero también con generación de ideas y de propuestas para que cuando lleguemos al gobierno de la ciudad lo hagamos bien. No se trata de quitar a quienes hoy consideramos no lo están haciendo bien, no se trata solamente de eso,
sino se trata de que en esta búsqueda del máximo poder político que hay en la ciudad, que es la de gobernar la capital del país, al momento de estar ahí, implementemos políticas públicas serias, responsables, que modifiquen y le cambien el rumbo a esta ciudad. Y es por eso que yo estoy, reitero, muy contento que nos puedas acompañar hoy, Alma, que nos puedas acompañar, Rodrigo, Israel, Mauricio, porque son una mujer, 3 hombres que conocen verdaderamente la situación del medio ambiente, me atrevería a decir a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local, aquí en la capital del país. Y qué mejor que para moderar esta mesa un viejo amigo, alguien que es experto también en la materia, y decirte, José Luis, está de más, pero nunca está de más decirlo una y otra vez, que estás en tu casa, que el PAN de la Ciudad de México siempre te recibe con las puertas, con los brazos abiertos, porque de lo que se trata es justamente de lo que dice allá atrás, de imaginar una mejor ciudad con círculos de debate para construir este proyecto de ciudad entre todas y entre todos, y que de manera paralela a la realización de estas mesas, de estos foros, lanzamos también hoy un link para que no solamente quienes estamos hoy aquí, sino cualquier vecina y vecino de esta ciudad que quiera proponer para poder, reitero, modificarle el rumbo a esta ciudad, en el PAN de la Ciudad de México estamos convencidos, estamos claros que hoy es momento de escuchar y ¿qué más? De volver a escuchar para que entre todas y todos construyamos un proyecto de ciudad. Así que muchísimas gracias y adelante, querido José Luis. Pues la verdad agradezco mucho a nuestro presidente Andrés Ataide la invitación, ¿verdad?, a quienes estamos compartiendo esta mesa tan importante, y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Para mí verdaderamente es un gusto, es un honor poder realizar este trabajo, desde luego por Acción Nacional, por nuestra ciudad que tanto queremos y por nuestro país. La verdad es que construir una plataforma es algo fundamental, no solo en un partido político, sino tener una hoja de ruta sobre lo que debemos hacer para mejorar y resolver los problemas en distintas materias en beneficio de todos, por el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad. Hay que buscar el gobierno, desde luego desde el gobierno es como más se puede transformar, pero no necesariamente. Una buena plataforma con una buena sustentabilidad legislativa, con buena representación, puede corregir rumbos, puede arreglar problemas muy serios. La verdad es que me ha tocado en varias ocasiones ya trabajar en el diagnóstico de los problemas de la ciudad y es algo sumamente grave. Yo creo que, me atrevo a decir, es quizá la parte central, porque esta ciudad no tiene sustentabilidad, no tiene sostenibilidad. Alguna vez un jefe de gobierno decía que había obtenido un premio de una ciudad sustentable. Es completamente falso. Hemos roto todos los límites, estamos realmente al borde del precipicio en muchos aspectos ambientales, y si no mantenemos este medio ambiente, pues no podemos continuar, no podemos tener garantía ni de desarrollo, ni de vida, ni de tranquilidad, ¿no? A mí me ha tocado, como saben, evaluar el tema del agua durante ya muchos años y veo con mucha preocupación que estamos al borde, verdaderamente al borde de un precipicio, no digamos medianamente alejados, no, estamos frente a una crisis que podría ser inmanejable. Es casi para mí difícil de comprender que ante un diagnóstico tan claro que han tenido todos los gobiernos de la ciudad, desde mucho tiempo atrás, no se actúe y no se hagan las medidas, digamos, consecuentes de esta realidad, ¿no? Estamos a punto de perder un acuífero fundamental que es el más importante de la ciudad, y lo saben los gobiernos, pero prefieren esperar, dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta situación tan grave del agua, de la pérdida de bosques, de áreas naturales, de áreas de recarga del acuífero, el manejo verdaderamente antidiluviano de los residuos en la ciudad, la parte energética, la movilidad, que es un tema también muy vinculado, pues es algo que debe de ocuparnos, y a mí me parece que este ejercicio va a ayudar mucho para la Ciudad de México y también para la plataforma
federal. Así que yo les agradezco mucho, sobre todo a quienes van a participar en la mesa. Y bueno, pues si estás de acuerdo, presidente, podemos iniciar. Hicimos una pequeña sorteo de cómo iniciar y decidimos que fuera Alma la primera ponente, luego va a ser Mauricio, disculpen lo que rompimos un poquito el orden, ¿verdad? Luego Rodrigo y finalmente Israel. Yo no voy a sacar tarjetas, aquí está el tiempo, que es de 10 minutos para cada uno, tratando de profundizar en el diagnóstico que cada uno de ustedes considere fundamental o importante en este momento y desde luego daremos luego oportunidad para profundizar en cada uno de los temas. Así que, sin más, y quien nos ayude a controlar el tiempo, le damos la palabra a Alma. Alma, muchísimas gracias. Okay. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, estimado presidente Andrés Ataide, estimada secretaria general Patricia Báez y Celina Saavedra. Me siento muy agradecida por su invitación a participar con todos ustedes y también con todos los líderes que se encuentran presentes esta tarde. Y bueno, pues yo dividí mi tema en diferentes rubros porque considero que hay diferentes aspectos en la Ciudad de México que es necesario que tomemos en cuenta. En primer lugar, quiero hablar del tema de los residuos porque pues, es uno de los temas más prioritarios, al menos en lo que a mí compete, ¿no? Sabemos que en la Ciudad de México se generan alrededor de 12.355 toneladas de desechos diariamente, lo cual equivale aproximadamente a 1 kilo de residuos por habitante. ¿Y qué está pasando en este sentido con los residuos que nosotros estamos generando? Pues llegan directamente a los rellenos sanitarios, no está habiendo un correcto aprovechamiento de estos residuos y entonces pues esto genera pues más problemas en la ciudad de costos, como platicábamos hace un momento más, por la disposición de estos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar con una capacitación de todos los actores de la sociedad y sobre todo con las personas, los individuos en nuestras casas, para que podamos fomentar esa cultura del reciclaje, para que sepamos que de ese 90% de residuos que se recolectan, pues solamente una pequeña porción, como es el 20 y tantos %, hablando ya en una cifra más dividida, únicamente se recicla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mejorar esas prácticas ambientales, reitero, una capacitación profunda a nuestros hijos en las escuelas, que son la base piramidal, como siempre lo hemos estado comentando en todas partes, para que con esto se pueda reducir la contaminación plástica. ¿Y por qué la contaminación plástica? Porque sabemos que pues, estos plásticos pues, llegan a los mares y que entonces tenemos otros problemas en la salud con los microplásticos. Y entonces, pues es para mí pues grato pues también comentarles a ustedes que pues desde el año del 2022 salió publicada pues la norma ambiental de la Ciudad de México específicamente para el tema de los plásticos de un solo uso. ¿Pero qué ha pasado a través de esta norma? Pues bueno, también ha habido algunas barreras a nivel gobierno por la implementación de los planes de manejo de bienes de residuos, porque no queda perfectamente bien definido cuál es la responsabilidad tanto del productor como del consumidor final y también de los demás residuos que queden fuera de estas tres actores, ¿no? Entonces, también para poder abatir esta situación, pues también se ha creado una hoja de ruta en materia con la Secretaría del Medio Ambiente, con la cual se ha unido a la Global Plastic Action Partnership, que es una iniciativa que busca precisamente eliminar la contaminación por plásticos y fomentar prácticas sostenibles en este sector. Entonces, esto lo tenemos que dar a conocer a todas las personas. Esa hoja de ruta que ya está publicada, ese manual que ustedes pueden encontrar dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, inclusive si lo teclean en Google, pues ahí va a encontrar esa información de gran valor y pues también concientizar a los productores y consumidores acerca del uso y fabricación de estos productos, abarcando también los objetivos de desarrollo sostenible que son 17, ¿no? Entonces todas las empresas pueden adoptar de esta manera puntual en residuos el objetivo número 12 que habla de producción y consumo sostenible para que entonces empecemos ahí a trabajarlo desde la conciencia de todos, ¿no? Otro tema que a mí me parece importante pues es el tema de la problemática del agua y bueno, aquí que está el experto en la materia, pues no me dejará mentir que en la Ciudad de México actualmente se tiene estimado un consumo de 380 litros al día por persona, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos atravesando problemas de estrés hídrico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si tenemos ya que implementar otros tipos de programas para que haya pues mayores tormentas como eso de bombardeo de nubes? Pues la gente está preocupada también por qué va a pasar con esos residuos, esas sustancias químicas que se inyectan a las nubes y que se depositan en los suelos. O sea, ¿cómo vamos a comunicar toda esta información de manera certera
asertiva, ¿no? Con instrumentos y con bases científicas para evitar esas preocupaciones que tienen las personas, ¿no? Y aunado a eso, pues también tenemos el programa de cosecha de ahorro de lluvia, que me parece que es un programa buenísimo porque, pues si bien sabemos que hay un problema de escasez, también tenemos otros programas que nos ayudan a poder colectar agua. Ahorita es temporada de lluvias. Todas las empresas, todas las personas, las edificaciones que se están formando hoy día, debería ser de verdad obligatorio que se encuentren estos sistemas funcionando para poder hacer esa captación adecuada del agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos lavar banquetas. Vemos también ese problema de heces fecales en las calles, que bien esa agua de lluvia nos puede servir para poder hacer actividades de limpieza y que no recurramos a tratamientos costosos, ¿no? Entonces, acercar esta información a todas las personas, a pesar de que este programa esté únicamente enfocado para alcaldías de Tlalpan, pues bien pudiéramos nosotros incentivar en otras áreas de la ciudad para que todos estuviéramos integrados en este tipo de principio, ¿no? Otro aspecto que yo considero interesante también desde mi perspectiva es el tema de la contaminación atmosférica. ¿Y qué ha sucedido acá? Bueno, pues hemos visto que a través de este año pues ya llevamos casi 4 contingencias ambientales y también la gente está preocupada, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Son los combustibles fósiles, son las gasolinas, es tanto tráfico de todas las personas que vemos, es el tema de la movilidad, vamos a meter más vehículos híbridos, entonces ¿esa será realmente la solución o qué es lo que está pasando? Entonces no se ha llegado también a explicar a las personas de que se modificaron también los índices de la calidad del aire, entonces por esto es que vemos que de repente se dispara, cuando antes teníamos una precontingencia, pues ahora tenemos una contingencia ambiental, ¿no? Entonces, hacer partícipes a las personas de que esos índices se han bajado, de que hay una norma oficial mexicana y que está respaldada por científicos como el director de salud ambiental del Instituto Nacional de Temas de Salud Respiratoria, pues esto, darlo, difundirlo, ¿no? Que hay normas oficiales y que por eso es de que se están sucediendo este tipo de aspectos, ¿no? Otra situación que considero, porque ya casi me acabo mi tiempo, pues es el tema de trámites ambientales y las MIPYMES en la Ciudad de México. Otro dato duro, sabemos que tenemos más de 4 millones de MIPYMES en nuestro país y que la mayoría se encuentra distribuida en la zona metropolitana y en la Ciudad de México. Pero ¿qué está pasando si estas MIPYMES no conocen el marco legal que les aplica? Que no, si a pesar de que sabemos que también el 27 de febrero hubo unas modificaciones en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra respecto del cambio de la licencia ambiental única por manifestación ambiental única, y ellos no lo saben y de repente llegan y les clausuran, pues bueno, también estamos impidiendo el desarrollo económico por el desconocimiento de la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer llegar a estas empresas sus obligaciones ambientales, y porque las tienen, a pesar de que sea una empresa micro, imagínense en volumen la cantidad de residuos que se genera, la cantidad de agua que se utiliza, la cantidad de plásticos que abundan, los contenedores de plásticos de un solo uso que también tenemos en su mayor proporción, restaurantitos, fonditas, y que siguen distribuyendo en unicel y bolsas y no saben que existe esa norma ambiental en materia de plásticos de un solo uso, pues debemos difundirlo a todos los actores de la sociedad para que sepan que con grandes iniciativas pues pueden inclusive acercarse, en el caso de la Ciudad de México, a instrumentos económicos, incentivos fiscales que tienen para la disminución de sus residuos, de la disminución de la energía, disminución del consumo de agua, pues esa información tiene que llegar a ellos de manera eficaz, ¿no? Y bueno, pues también, por otra parte, en mi percepción, el tema de la educación ambiental, pues creo que es básico, ¿no? Pues a pesar de que tengamos todo un marco legal muy robusto que abarque los diferentes rubros ambientales, pero no está llegando, insisto, necesitamos aterrizarlo desde nuestros niños, en los libros de texto que aparezcan más informaciones acerca en este sentido, qué pueden hacer desde sus casas, a las madres de familia que son las responsables de la educación. Entonces, haciendo esto, creo que podemos lograr y podemos avanzar para generar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar nuestro entorno y promover una cultura de consumo responsable y sostenible, ¿verdad? Y pues bueno, pues en el último punto, porque ya me quedan 2 minutos, pues es hablar también acerca del nearshoring para reducir el impacto ambiental, ¿no? En este tema, ¿qué es el nearshoring? Pues es que busquemos consumir lo local, producir localmente y consumirlo localmente. ¿Por qué? Porque de esta manera pues vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a disminuir el impacto ambiental por la construcción de nuevas vías de comunicación para atraer vehículos, tener mayor
contratación de personas, generación de fuentes de empleo, porque grandes de los problemas que vemos en la ciudad es de que las personas que viven en zonas conurbadas pues hacen 3 horas de transporte para llegar a sus trabajos, y eso también está fomentando que tengamos más contaminación atmosférica, y que además ellos tienen la percepción de que van a venir a ganar 2,000 pesos más a la ciudad, y si hicieran, yo siempre lo he dicho, si hicieran un balance de lo que gastan de transporte, en alimentación, en zonas así Santa Fe, realmente lo que están ganando pues se vuelve nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo, es mi parte como profesionista, pues tratar de impulsar estas acciones en diferentes actores de la sociedad para que lleguen estos comentarios, esta información, y que la normatividad, pues no le debemos de tener miedo, sino encontrarla como un aliado para que eso nos ayude a tener un mejor país y también lograr los objetivos de la Agenda 2030. Gracias. Muchas gracias, Alba. Tocaste muchos temas importantísimos en muy poco tiempo. Muchas gracias, felicidades. Y yo creo que aquí, de los temas que más preocupan, efectivamente, el tema de la generación de basura, 12,300 toneladas al día, tomando en cuenta Ciudad de México. Creo que es muy importante para todos y para esta mesa considerar también la visión metropolitana. La Ciudad de México, ok, es CDMX. No, la Ciudad de México es toda la zona metropolitana del Valle de México, la misma cuenca atmosférica, la misma cuenca hidrológica. Es entonces llevado, digamos, a nivel de zona metropolitana, pues serán seguramente 24,000, ¿no? Por ahí andarán. Y el otro tema importantísimo es lo de 380, dijiste, ¿verdad? Litros por persona por día. Solamente quiero recordar aquí que la Organización Mundial de la Salud, o sea, lo que se recomienda son 100 litros por persona por día. Claro, lo que pasa es que la mitad la perdemos en las redes, hay muchísimo desperdicio, y hay zonas de la ciudad que igual gastan más de 1,000 litros por persona por día, y en Iztapalapa están con una cubeta, si es que llegan, de 19 litros. Bueno, ya iremos comentando en la segunda parte. Entonces ahora daríamos la palabra a Mauricio. Muchas gracias. Alma, gracias. Lo primero, pues agradecer por este espacio, que más que necesario, ¿no? Contraponer estos puntos como ciudadanía. Yo sí voy a tomar totalmente la palabra de Andrés de imaginar, ¿no? Cuando me hicieron la invitación, lo que yo pensé durante 3 semanas, tratando de hilar lo que íbamos a poder decir en 10 minutos, era cómo nos imaginamos una ciudad al 2040. No para un sexenio, no para un periodo administrativo. Tenemos que establecer metas de largo alcance, tenemos que atrevernos a romper inercias. Ahí hay muchas decisiones que a mucha gente no le van a gustar, y van desde el ciudadano hasta quien gestiona las decisiones de alto nivel, y que tenemos que tener la capacidad para ponerlas en la mesa a tiempo y priorizar desde el bien común. Entonces, parto de ahí. Mi planteamiento es poder llegar a una ciudad de 3 grandes pilares: resiliencia, prosperidad económica e innovación. 2040, pero se tiene que empezar a trabajar desde ya. Cuando hablo de ciudad resiliente me refiero a 4 circuitos principales. Energía, es decir, necesitamos cerrar ya Tula por los impactos que tiene, por los costos que genera y por la ineficiencia que representa. Y tenemos que establecer metas de mediano plazo para poder tener energía limpia en la ciudad, y que esta energía limpia no solamente venga de los que la generan hoy, que pueda haber democratización en la generación, que pueda haber modelos cooperativos. Hay una hoja de ruta país que ya se gestionó durante estos últimos 2 o 3 años y que no se está implementando. Entonces ya hay instrumentos que pueden ayudar a que cualquier persona pueda empezar a generar energía y coadyuvar a todo este tema dentro de la ciudad. Necesitamos pasar de una gestión de la crisis del agua a entendernos en un modelo resiliente, regenerativo, de seguridad hídrica para no los hijos, los nietos y los bisnietos, ¿no? Y ahí estamos hablando de lo que mencionaba Alma Patricia, estamos hablando de cosecha, estamos hablando de nuevas fuentes. Lo primero, obviamente, ajustar las tuberías para que dejen de desperdiciar la mitad de lo que se trae, modular el consumo, obviamente, desde la cultura, pero necesitamos traer tecnología, necesitamos traer modelos de negocio para que esto también sea una inversión atractiva para quienes son dueños de estas tecnologías y quienes pueden operar de otra manera los sistemas de agua.
necesitamos empezar a sacar del vocabulario la palabra residuos y empezar a posicionar la palabra recursos o materias secundarias. Mientras hablemos de recursos, vamos a hablar de rellenos, vamos a hablar de barrancas, vamos a hablar de dinero para tirarlo en la basura, como los 40 millones de dólares que gasta hoy la ciudad en el Estado de México para que le preste un espacio que no sirve más que para almacenar basura. Entonces, no es basura, es energía de más bajas emisiones. Estamos hablando de termovalorización en algún nivel. Estamos hablando de múltiples materias primas para la industria, ¿no? Hoy hablamos a nivel global de listados de materias críticas. ¿Cuántas de esas están aquí en la ciudad? Y estamos hablando de cadmio, níquel, cobre, oro, etcétera, que lo tenemos al lado en clave de residuo. Entonces, ¿cómo volvemos eso? Industrias de la recuperación, procesos estandarizados, que el pepenador deje de ser pepenador que vive en la vulnerabilidad y que esa persona y su familia se puedan volver empresarios, microempresarios, gente estandarizada, con oficios bien pagados e incluso con cooperativas que se dediquen a hacer todo esto. Y estamos hablando de redistribución económica también. Cuando hablamos de movilidad, tenemos que entendernos bajo una lógica multimodal, no solamente un sistema de transporte público integrado, que con una tarjeta puedes moverte en toda la ciudad, sino ir más allá. Un sistema de bajas emisiones, pero que además se converse con una tokenización que como ciudadano o ciudadana puedas hacer el uso de toda esta infraestructura pública, pero también puedas incorporar tu negocio si tiene que ver con la movilidad. Las plataformas de movilidad que ya están reguladas puedan integrarse a esto, que se pueda potenciar las metas de movilidad activa, es decir, cómo utilizamos más la bicicleta, que el teletrabajo sí o sí sea una alternativa de movilidad, de cero emisiones, de calidad de vida, por lo que mencionaba, no por los recursos que gasta la persona, sino por los beneficios que esto puede traer en otra lógica de trabajo. Pasamos una pandemia y creo que si no estamos aprendiendo de eso, estamos haciendo algo mal. Cuando hablamos de una ciudad próspera, me refiero específicamente a economía circular, no desde el reciclaje solamente. Eso es importante, sí, pero estamos hablando de reparación. ¿En cuántas colonias hay talleres de reparación, de licuadoras, de ropa, de lo que queramos? Esas personas trabajan al día y son informales, porque esas personas no pueden ser microempresarias, que le den servicios a las grandes marcas con servicios de reparación, de remanufactura de partes, de reacondicionamiento de componentes, de producto. ¿Por qué no pensar en que todas esas capacidades se pueden estandarizar y se puede volver empleo formal? Y estamos hablando de miles de empleos que se pueden formalizar muy pronto. El caso de Bogotá, que es una ciudad de 9 millones de habitantes, están formalizados entre 20,000 y 25,000 recicladores de base. ¿Cómo pasamos a formalizar a los pepenadores que tenemos hoy en Ciudad de México, que es una ciudad de 9 millones de habitantes, si así lo queremos ver, que sabemos que es más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo focalizamos la competitividad como el driver para invertir en esto, para que la gran industria invierta, para que invierta en sus pymes aliadas, en sus cadenas de valor, que el emprendimiento se pueda generar en estas temáticas, que las MIPYMES se puedan fortalecer gracias a programas, a políticas públicas, a dineros que lleguen para estos fines de innovación y de fortalecimiento, y que esto permita tener cadenas resilientes como productividad? Entonces estamos hablando de una economía mucho más resiliente, donde además las personas van a tener actividades de valor agregado, no solamente de recuperación de materiales para meterlos a un precio muy bajo de mercado como es el reciclaje del plástico, que no digo que esté mal, pero necesitamos ir más allá. Cuando hablamos de empleos verdes, hablamos de que la economía circular te puede generar 4 empleos por cada empleo que se genera hoy en la economía lineal, y eso está demostrado, ¿no? Y si quieren lo podemos ver por segmento, pero desde las energías limpias hasta la generación de muchas actividades dentro de estos circuitos de reaprovechamiento y de revalorización. Entonces, cuando nos preguntábamos cómo vamos a recuperar los 2 millones de empleos que se perdieron en la pandemia, formalizando, creando nuevas actividades profesionales para que esas personas puedan tener acceso a estos empleos formales. Y la economía social y solidaria como un último cierre de tuerca. Porque cuando pensamos en cooperativas, pensamos en grupos de artesanos que venden algunos productos hechos en casa en un mercado sobre ruedas. ¿Por qué no pensar como los europeos en que la economía social pueden ser cooperativas en una zona periurbana de la Ciudad de México, donde generan energía limpia, la venden, donde generan servicios técnicos para otras empresas que están implementando tecnologías limpias, que pueden ser los dueños de una estación de recarga de autos, así como hay dueños de gasolineras hoy día,
y que puede ser una empresa cooperativa formada por familias que hoy día no tienen acceso más que a vender cualquier cosa de bajo valor agregado. Entonces, estamos hablando de acompañamiento, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de modelos de negocio y estamos hablando de sacar a las personas de esa condición de un trabajo de poco acceso económico a poderlos volver empresarios. Y cuando hablamos de innovación, yo sí me quiero como volar un poco más, me quedan 2 minutos y los voy a aprovechar muy bien. Cuando estuve en Singapur, yo veía ese parque que se inventaron hace 10 años, ¿no? Que es el Gardens by the Bay, que es una gran biosfera entre artificial, natural y que les permite generar educación, les permite generar negocios, investigación y demás. ¿No podemos hacer eso en Xochimilco? Pregunta. Allá lo hicieron en 1 kilómetro cuadrado. Aquí tenemos 122 kilómetros cuadrados en Xochimilco. No podemos generar un hub de bioeconomía. No podemos generar un ecosistema de negocios verdes, de agroindustria regenerativa. Digo, hace muchísimos años nos enseñaron nuestros ancestros que se podía sembrar donde no se conocía. Entonces, ¿cómo capitalizamos esto para poder ser un hub de negocios para toda Latinoamérica? Y que vengan acá no solo a visitar y a dejar dinero, sino a aprender y a hacer negocios. Eso hablando de bioeconomía. Y si nos vamos al norte de la ciudad, ¿por qué no crear en toda esta infraestructura subutilizada de industria abandonada o de industria que ha ido perdiendo su uso de suelo, pues un gran distrito de innovación de negocios digitales? El mundo va para allá, el país va para allá. El nearshoring necesita muchísimas capacidades y competencias en lo digital. ¿Por qué no crear un ecosistema donde haya empresas, aceleradoras, emprendedores, universidades, compañías que invierten ahí para que les resuelvan sus problemas de digitalización, donde el gobierno pueda testear ahí los sistemas de movilidad, los sistemas digitales para medir el agua, para medir todo lo que se necesita monitorear bajo la lógica de una ciudad inteligente? Y por último, para aprovechar el último minuto, y este es un caso que yo sí conozco de primera mano, es cómo pasó Medellín de ser la ciudad más peligrosa del mundo en los 90 a ser la ciudad más innovadora del mundo en 2014, creando centros para el empleo y para la educación en territorio, creando centros donde una persona de cualquier zona deprimida tiene el acceso a la tecnología, a la formación, al emprendedurismo, a los conocimientos tecnológicos para poder empezar a generar otras actividades. Hoy esa ciudad genera más artistas de fama mundial que sicarios. Entonces creo que cuando nos ponemos ese tipo de preguntas en la cabeza, podemos empezar a resonar un poco y a sacudirnos pues como el temor. Si tuviéramos un centro por cada alcaldía y ese centro capacitara a 2,000 personas al año, tendríamos al final del primer sexenio más de 200,000 familias impactadas positivamente con esto. Apelo a imaginarme ese tipo de escenarios. Y finalmente, pues bueno, creo que dejar el desafío en la mesa de que no hay medio ambiente si no hay economía. Esto es un asunto de negocios, esto es un asunto de generar valor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Pues mencionaste muchas cosas importantísimas, ¿no? Yo creo que fundamental para todos nosotros en la visión de una plataforma es la visión de largo plazo. O sea, son tan graves los problemas que imposible pensar ni en 3, que es el nivel de una alcaldía, o en 6. O sea, realmente tenemos que ir a 20, 30, quizá en algunos casos más, para tener una hoja de ruta con esa visión de largo plazo. Mencionó Mauricio el tema de Tula, que yo lo traigo metido en la cabeza, ya no lo aguanto, ¿verdad? Fíjense que por ahí del 95, la decisión de llevar Tula a gas natural fue por una certeza del daño a la salud de las personas en la Ciudad de México. Y llega este gobierno, no voy a decir ahorita nombres, pero bueno, llega un gobierno a cambiar, violando la ley, porque está en la ley que debe de operar con gas natural, para operarla con combustóleo, porque resulta que ahora nos sobra el combustóleo por la ineficiencia de Pemex. Producimos más del 30% de combustóleo en la refinación, cuando en otros países andan por el 2%. Entonces, como no tiene salida al combustóleo, o sea, operar las viejas termoeléctricas violando la ley, ¿no? Y exactamente, además que está prohibido, porque la generación de partículas 2.5 que nos la respiramos y se van hasta los alvéolos, pues da cáncer, problemas gravísimos, ¿no? Y mencionaste lo mismo que Alma, ¿no? Los residuos son recursos, ese es un tema fundamental en nuestra plataforma. Hace muchísimos años, un ingeniero que vino aquí a darnos una charla
que decía: la basura no es basura. Ingeniero Carlos Padilla Macié de Michoacán. Pero en realidad en la economía circular el residuo es realmente un recurso, como tú bien lo dijiste, ¿no? Y algo muy importante para todos nosotros, presidente, es la recuperación de estas áreas tan importantes históricas. Xochimilco, yo incluiría Tláhuac, Chalco, que es Jico, parte de Chalco, ¿verdad? E incluso Texcoco en muchas de las áreas que debemos de recuperar para el futuro de la ciudad. En fin, ya entraremos, tengo aquí muchas preguntas, a ver hasta dónde nos da tiempo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Entonces, ahora tendría la palabra Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Para mí es un gusto, presidente Ataide, compañeros del panel, público que nos acompaña. Realmente es un gusto y un verdadero privilegio poder compartir estos temas que son, sin lugar a duda, una responsabilidad política, una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, pero también, hay que decirlo, también es una responsabilidad empresarial. Yo coincido mucho contigo, Mauricio, en mucha parte de lo que tú comentabas. Yo veo que hay una gran responsabilidad de todos los actores que menciono y la manera en cómo debemos de concatenar para precisamente lograr estos objetivos inmediatos 2040. Y además de esto, en el tema que tiene que ver desde la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la ciudad, que agradecemos mucho siempre que nos tomen en cuenta, que siempre nos inviten y que siempre podamos ir construyendo agenda. Tenemos una situación muy particular. Yo me quiero puntualizar en el tema de la energía en la Ciudad de México, como un conocedor un poco ahí en el tema de uso y aprovechamiento sustentable de la energía, como la parte que tiene que ver con eficiencia energética, con el tema que tiene que ver sin lugar a duda con la protección y el cuidado al medio ambiente, porque vamos a quitar y vamos a hacer todas las acciones necesarias para ir quitando el tema de la contaminación, el tema de los gases de efecto invernadero, que esta ciudad los padece muchísimo y que hay muchas responsabilidades de todos los actores. Entonces, a mí en el tema que me gustaría participar y poner en la mesa es más allá de que tenemos sí una legislatura o una legislación en tema medioambiental, veo que le faltan ciertos componentes. Dentro de estos componentes debería de ser la responsabilidad y la obligación de todas las partes administrativas, públicas de la ciudad, llámese desde la jefatura de gobierno, pasando y transitando por el tema de las alcaldías, hablando también propiamente de los organismos descentralizados, en fin, toda la edificación que hay de gobierno en la ciudad debería de transitar y debería de ponerse en una situación de obligación el que sumen gestión energética, eficiencia energética, es decir, cómo le ayudamos no solamente con los LEDs, sino cómo hacemos verdaderamente un mecanismo y un campo de acción para poder tener una eficiencia energética. Segundo tema muy importante es la inclusión de los llamados paneles solares o sistemas solares fotovoltaicos. Todo ejercicio de gobierno debe de transitar y debemos de poner el ejemplo. La autoridad es quien nos debe de ser, quien nos fije y nos estandarice la responsabilidad como actuantes en toma de decisiones. Entonces veo que ahí hay una gran oportunidad. No digo que no ya se esté haciendo algunas cosas, pero las veo muy tibias. Necesitan más enjundia, más esfuerzo, ayudarse también los mismos gobiernos de entender que existe una agenda ambiental sostenible y que necesitan también abrir el campo de oportunidad, no solamente para que ellos lo ejerciten dentro de su área de responsabilidad, sino también que nos sumen a nosotros como actores para poderlos coadyuvar y transitar sobre una agenda sustentable. En el tema, sigo con el tema de la energía porque es algo que pues bueno, conozco más y tiene un impacto inmediato en las finanzas públicas. El generar energía solar tiene un impacto inmediatamente, no solamente con lo que digo de ser eficiencia en la generación, sino también tiene un impacto en los recursos económicos de la administración pública. Entonces, por ahí también hay que marcar la tendencia, hay que marcar el rumbo para que todo esto se empiece a dar desde ya vamos retrasados, es la verdad, pero tenemos que ejercitarla. Otro de los temas que yo veo no solamente es la parte del ejemplo del ciudadano, del administrador o del representante social. También es una responsabilidad del ciudadano y del empresario. El hecho y la acción de que nosotros involucremos todos estos temas en cuestión de eficiencia y consumo energético,
hablamos también la parte de tener eficiencia en nuestras empresas, hay una mejor gestión de recursos, por lo tanto tenemos un mejor impacto en el tema de lo que nosotros hagamos, sea un producto o un servicio, pues, puesto que haya un ahorro, y este ahorro se va a ver reflejado porque tenemos un menor costo de producción, porque la gran parte de la renta energética o eléctrica pues proviene de ahí. Entonces, si nosotros realmente con acciones, con políticas, con incentivos, que es muy importante, que debe tener el sector empresarial, para que se conviertan en una acción obligada también para nuestras empresas. Me voy también con el tema de significativo. Bueno, para nosotros es muy significativo desde la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, es generar áreas de oportunidad para crear no solamente esta agenda, sino que estos integrantes de la agenda sean un hub de negocio. ¿Y cómo le hacemos? Pues tenemos todo, lo acaba de decir perfectamente bien Mauricio, me encanta la idea, y desde la Cámara de Comercio nosotros ya tenemos una agenda de una realización en materia de micro y pequeñas o medianas empresas que pasan de los procesos de eficiencia energética, generación de energía, aprovechamiento de agua de lluvia o cosecha de lluvia o agua pluvial, y también el tema que tenga que ver con los estándares de eficiencia. Entonces, todo esto está al servicio, creo que podemos sumar esta gran propuesta, no solamente lo imaginemos, llevémoslo a cabo. Por ahí dicen que llegar a pensar o imaginar algo pero sin tener la intención de llevarlo a cabo, pues es perder el tiempo. Entonces yo invito mucho a esta mesa porque sé que están actores muy importantes y que también nuestra audiencia lo entiende muy bien, de que debemos de hacer un esfuerzo para que verdaderamente se dé la eficiencia energética, la gestión y el aprovechamiento sustentable de la energía, y pensemos en solar. La Ciudad de México tiene condiciones y características muy importantes que en varias partes del mundo desearían tener la eficiencia, la área de aprovechamiento solar que tenemos. Aquí podemos aprovechar promedio en 365 días del año aproximadamente 5.7, 5.3, dependiendo del área de amplitud y longitud que tengamos en ese momento de la latitud de la Ciudad de México, pero son estos elementos los que nos van a permitir decir, pues sí es eficiente, sí tengo un área de oportunidad de una insolación solar que me va a permitir ser verdaderamente competitivo en mi actividad, pero además, sobre todo, el contenido de ser un actor responsable con el medio ambiente. Y creo que por ahí vamos a transitar todos. Muchísimas gracias y gracias por participar. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ha tocado temas también importantísimos, ¿no? El tema de la energía y el tema de la energía solar, que esto es muy importante para la Ciudad de México. Y ahí está Julio, responsable de la Plataforma Nacional para el país, ¿verdad? Porque efectivamente México es uno de los países de mayor radiación en prácticamente todo el año del mundo. Tenemos, no sé cuánto Israel se debe acordar muy bien, creo que 3 o 4 veces más la radiación de Alemania, por ejemplo, que es mucho más pequeño en territorio, pero Alemania tiene 900 veces más instalación de potencia solar que nosotros. Es inconcebible, ¿no? Ahora, es una realidad que este gobierno de la famosa 4IT destrozó completamente el avance en materia de energías renovables, primero con el famoso acuerdo con el tema del COVID, con la excusa del COVID, tú lo sabes bien, Israel, y luego con una modificación ilegal a la propia ley de la industria eléctrica, que afortunadamente y gracias a las acciones de inconstitucionalidad se vino abajo, ¿no? Sin embargo, el daño está hecho, o sea que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ahora, aquí mencionó algo muy importante para el tema, quizá un poquito más adelante, que yo quiero hacer hincapié en lo que se llama energía solar distribuida. Es decir, la instalación de paneles en todas las casas, en todos los techos posibles de la Ciudad de México y del país. Esto afortunadamente, tanto en la Comisión Federal como en la Secretaría de Energía, actualmente nos dejaron una rendija y es importantísimo aprovecharlo aquí en la Ciudad de México. Realmente, si arrancamos con esta visión que tú das, podemos hacer un cambio radical en el tema de emisiones, en el tema de eficiencia energética y todo ello, ¿no? En fin, ya platicaremos un poquito más, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora le toca el turno a Israel.
Muchas gracias, Israel. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias y primero que nada agradecer a Andrés la invitación, a Patti, por allá la veo, y bueno, a José Luis que esté moderando el día de hoy, y bueno, Alma, Mauricio y Rodrigo. La verdad es que aquí hago muchas notas tratando de pescar todos los datos. No hay la suficiente rapidez ni el tiempo, pero bueno, yo empezaría un poco por comentar lo que dijiste, José Luis. Efectivamente, México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Y México, pues bueno, tiene ese gran potencial. En el 80% del territorio mexicano tenemos una irradiación solar óptima. Prácticamente en cualquier parte que pongamos un panel solar va a generar con cierto grado de diferencia de eficiencia, pues, pero prácticamente en el 80% del territorio nacional tenemos una muy buena irradiación, cosa que no estamos aprovechando, ¿no? Ya sea en centrales solares a gran escala o en generación distribuida. Y eso me lleva al otro punto que lo mencionaste también, que también lo mencionó Rodrigo, el tema de la generación distribuida de paneles solares. Y el ahorro de energía y la eficiencia energética, ¿no? Antes de pensar en un tema de generación con energía renovable y tal, hay que hacerlo simultáneo, pues, pero no podemos omitir o obviar el tema de la eficiencia energética y el ahorro de energía. Y esto me lleva al punto de que ahorita lo voy a comentar más en las propuestas, pero al hecho de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero sin embargo hay algunos referentes que tenemos que tomar en cuenta, digamos. No podemos, tenemos que reducir la curva de aprendizaje y de conocimiento lo más que podamos, no acortar esa curva que tenemos. Y yo hace poco, bueno, de hecho la semana pasada fui a ver un tren a hidrógeno que ya circula en Canadá, ¿no? Lo vi circulando ya, es una realidad. Cuando uno piensa en electromovilidad siempre piensa en baterías de litio. Los vehículos a hidrógeno también son vehículos eléctricos, sin embargo, almacenan la energía en celdas de combustible hidrógeno y los otros en baterías de litio. Pero hablamos de electromovilidad. Pero cuando hablamos de esto y del hidrógeno siempre pensamos un poco a futuro. Pero ver circular el tren a hidrógeno pues ya es una realidad. Evidentemente en Canadá tienen otras condiciones, en fin, ¿no? Se pueden dar tal vez ese avance mucho más rápido que nosotros. Pero lo que voy es que México y la Ciudad de México deberían de pensar en eso. En Europa también me ha tocado ver autobuses de pasajeros urbanos a hidrógeno, por ejemplo, ya circulando en la ciudad. En París, por ejemplo, hay flotillas de taxis que funcionan con hidrógeno. Y ya se encuentran a la venta vehículos a hidrógeno. No quiero tampoco, es decir, hay que ser conscientes de nuestra realidad y de que tal vez no pueda ser tan rápido, ¿no? Si apenas estamos pasando de los vehículos de combustión interna, de gasolina, diésel y gas natural vehicular, a la electromovilidad con baterías de litio, que es lo que estamos haciendo y lo está haciendo todo el mundo en términos generales, pues ahí tenemos que caminar y hacia allá vamos, ¿no? Pero, un poco hablando más disruptivamente, pues tendríamos que pensar a largo plazo también en eso, ¿no? Ver si ya lo están haciendo en algunas ciudades europeas, circulando autobuses de pasajeros urbanos con hidrógeno, pues ¿por qué México no? Por lo menos alguna prueba piloto del Metrobús que funcione con hidrógeno. El tren a hidrógeno que funciona es de la misma compañía que está construyendo el Tren Maya, ¿no? Y pues bueno, cuando uno ve eso también dices, bueno, ¿por qué no poder hacer algo por acá parecido? Pero bueno, no voy a meter mucho en ese tema, es un tema federal más bien, y no llega por acá el Tren Maya, evidentemente, pero sí lo quería mencionar porque ya está sucediendo, ¿no? Y también cuando estuve ahí en Canadá, pues estuve en Quebec y estuve en Montreal, y las comparaciones son odiosas, porque nuevamente ves ciudades mucho más limpias, ordenadas, sí, seguras, ¿no? Y evidentemente menos contaminadas que la Ciudad de México. Entonces, cuando tú dices cómo lo han podido lograr, evidentemente reconociendo las diferencias que tenemos de muchos temas, de muchas cosas, pero lo están logrando, ¿no? Lo están logrando y hacia allá debemos de apuntar, ¿no? También cuando ves otras ciudades que han tenido grandes destrucciones masivas, como Berlín, por ejemplo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó destrozada. No se diga Japón, ¿no? 2 bombas atómicas. Y sin embargo, ahora tú vas a Berlín y ves una ciudad también, evidentemente de primer mundo, con
sistemas de transporte, de movilidad mucho más adelantados, más avanzados, en fin. Creo que eso es lo que deberemos de voltear a ver, un poco lo que está pasando en estas ciudades y un poco tratar de traernos lecciones aprendidas, las mejores prácticas internacionales en todos estos temas que ustedes ya mencionaron y que hicieron un excelente diagnóstico, y ver cómo las podemos implementar aquí acortando esta curva de desarrollo y de conocimiento, ¿no? Y de experiencia, digamos. Ya lo mencionaba José Luis, evidentemente, y también, bueno, Mauricio, en el tema de cuando hablamos de residuos, no hablamos de residuos, hablamos de recursos, y así lo veo. Se puede producir, por ejemplo, biogás con los residuos, ¿no? Que son recursos, y también se puede producir hidrógeno. Y eso se puede utilizar para generar electricidad, para generar energía, ¿no? Si bien es un tema federal, la CFE, todos sabemos que evidentemente es un tema federal, si las consecuencias de generar electricidad con combustóleo, con carbón, lo que está pasando en la refinería de Tula, lo que al final el daño era tan grave para la Ciudad de México que cerraron una refinería aquí, que estaba prácticamente en la ciudad. Pero los efectos de Tula siguen impactando en la Ciudad de México. Entonces, si pudiéramos generar electricidad con biogás, bioenergéticos, con hidrógeno y con otros combustibles más amigables, digamos, pues creo que estaríamos digamos, podríamos apoyar mucho para que la Ciudad de México sea una ciudad que cero emisiones. Yo lo que siempre veo es que las empresas siempre se preocupan por sus planes de net zero, las cero emisiones, cumplir los ESGs, los objetivos de desarrollo sostenible, y las ciudades se quedan atrás. Y las ciudades son los que padecen, y sus ciudadanos, todas las malas decisiones que se toman en la materia de medio ambiente, ¿no? Como ya lo decía José Luis, también está el tema intrínsecamente ligado, movilidad sostenible, que es mañana, entiendo, el panel, ¿no? Con el tema de medio ambiente. Pero al final, pues yo he mencionado mucho el tema de los trenes, he mencionado el tema de los autobuses, de los vehículos que ya funcionan con hidrógeno, pero también la Ciudad de México tendrá que incrementar el número de cargadores eléctricos, porque ya viene el tema muy fuerte. En el año 2035, las principales armadoras en el mundo y algunos países han establecido ya regulaciones para prohibir la circulación o la venta más bien de vehículos, la comercialización de vehículos a combustión interna. Por lo tanto, pues tenemos que estar preparados, tenemos que incrementar la generación exenta. Actualmente tú puedes generar hasta medio mega de generación de solar en paneles en techos, digamos, sin ningún permiso de la Comisión Reguladora de Energía de nadie, pero hay propuestas para incrementar esa generación al menos a 1 megawatt, y eso sería de gran impacto y de gran beneficio para la Ciudad de México. Ya hay por ahí, vi lo de la centralita esta que pusieron en la central de abastos, digamos, de los paneles en techos ahí, pero es un esfuerzo aislado, exacto, y falta mucho más. Y yo siempre digo ahí, si ese no es tu principal obligación, digamos, hay gente que lo puede hacer mucho más eficiente a costos mucho mejores, digamos, ¿no? O sea, mucho más eficiente, más rápido y a costos mucho más amigables, digamos, entonces, o mejores. Entonces, creo que eso es muy importante. Y por ahí también mencionaron algo en relación a los vehículos, la sustitución. Y pues ya para concluir, yo diría que tenemos que pensar también un poco más disruptivamente. Toyota, por ejemplo, a mí me gusta mucho una frase que ellos dicen, cambia tu motor, no cambies tu vehículo, ¿no? Porque ellos dicen, pues a lo mejor tu vehículo todavía está bien, ¿no? No tienes por qué cambiar, no tienes que cambiar todo, cambia tu motor. Entonces, en ese sentido, creo que así debemos de pensar, tenemos que pensar más en convertir los vehículos que hay, tenemos que pensar incluso, pues bueno, evidentemente más en el tema de la electromovilidad, a baterías de litio, que es lo que tenemos más al alcance. Y bueno, pues yo creo que hay otras propuestas muy disruptivas, paneles en los canales de agua, por ejemplo, ya se están haciendo proyectos en ese sentido. La Ciudad de México podría aprovechar, poner paneles solares en los canales que hay, que evidentemente necesitan también un tratamiento importante. Y bueno, pues todavía me quedan algunas ideas, pero prácticamente ya me terminé y ahorita seguramente habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues has tocado también temas
fundamentales. El tema del hidrógeno, que ahorita te haremos algunas preguntas para nuestra plataforma, y el tema del biogás, que es tan importante, ¿no? Déjenme decirles que tuve el enfrentamiento terrible con ya saben quién cuando gobernaba acá, por el tema del cierre del bordo poniente, que era el relleno sanitario uno de los más grandes de América Latina, con una contaminación espantosa, tanto del agua, de los lixiviados, como del medio ambiente. Y bueno, finalmente logramos la clausura con la promesa de que sellarían el bordo para captar el biogás, cosa que no se hizo, nunca. Imagínense ustedes la contaminación, ¿no? Simplemente de metano, de CO2, de partículas, una cosa terrible y no se hizo. Así que efectivamente el manejo de residuos es una cosa fundamental. Déjenme checar mi acordeón. Tenemos 24 minutos, ¿verdad, presidente? Más lo que aguantemos. 24 minutos. Bueno, hay varios temas que yo quisiera poner sobre la mesa que no hemos tocado. A mí me parece, amigas, amigos, compañeros, presidente, que el tema del ordenamiento ecológico del territorio y el desarrollo urbano están íntimamente vinculados al tema ambiental, porque somos una ciudad completamente anárquica, que creció verdaderamente de una forma irregular, absurda, con invasiones de todo tipo, con asentamientos precarios, entre comillas, que luego se convertían mágicamente en zonas residenciales de alto nivel económico, lo cual comprueba una terrible corrupción a nivel central y a nivel de las delegaciones entonces, lamentablemente, y también de la zona metropolitana, porque como decía yo al principio, somos una gran urbe, ¿no? Y una cuestión que nos preocupa mucho, Alma, te quiero hacer la pregunta, es el tema de nuestros bosques. Realmente es muy preocupante y considero que debe ser un tema central en nuestra plataforma. Primero, la protección de lo que nos queda, porque claro, resulta imposible pensar que vas a poder reubicar a millones de personas que ya habitan en todas las zonas que eran fundamentales, que eran reserva ecológica. Toda la zona media del Chichinautzin, el Ajusco Medio, los Dinamos, el Desierto de los Leones, etcétera. Toda la zona poniente, al igual que la parte, digamos, la cuenca tributaria oriental, donde tenemos también importantes áreas de recarga, y la única que tenemos al norte, que es la Sierra de Guadalupe, están invadidas. Aquí es testigo Diana Lara de que hemos ido ahí a la zona de los Dinamos. He hablado varias veces con el alcalde, dice, no puedo meterme ahí. Hay una invasión hormiga totalmente controlada por mafias y no tengo los recursos, no tengo los elementos, no tengo el personal para hacerlo. ¿Qué nos recomendarían para nuestra plataforma en dos temas centrales? Ordenamiento ecológico territorial, desarrollo urbano. Ya saben que se quedó pendiente, tenemos el plan de desarrollo urbano ahí atorado, que es muy mal hecho, muy mal, y lo tendremos que hacer quizá a partir de nuestra plataforma, presidente. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, Alma y luego quien quiera comentarlo, el tema desarrollo urbano, reordenamiento, recuperación de áreas de recarga, recuperación y protección de bosques. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, si bien sabemos que el ordenamiento ecológico del territorio pues es un instrumento de la política ambiental que fue diseñado justamente para prevenir, ¿no? Y con la idea de también de promover que se desarrollen ciertas actividades en ciertas zonas. Sin embargo, pues sabemos que ha habido varias violaciones a algunos de esos ordenamientos, ¿no? A través del tiempo, no voy a decir en este periodo, sino a través del tiempo. Entonces, pues en primer lugar, pues se tiene que hacer una actualización de esos planes, porque cuando tú quieres realizar alguna clase de proyecto para elaborar una manifestación de impacto ambiental, necesariamente tienes que recurrir a este ordenamiento por cada alcaldía, por cada municipio, dependiendo de donde tú quieras desarrollarlo. Entonces, a veces se carece de la información suficiente para poder desarrollar proyectos o para saber si realmente esos usos de suelo son adecuados para las actividades que se quieren volver a regular. A nosotros nos ha pasado, en el caso del Colegio de Ingenieros, ¿no? Que cuando quieres tener acceso a la información para desarrollar algunas otras estrategias, pues es inexistente la información. Entonces, pues eso también se requiere que haya una transversalidad entre las diferentes instituciones para que esto pues, se pueda ir adecuando día con día a la nueva realidad, ¿no? Y que pues sí, yo pienso que también en la parte de la reforestación pues existen diferentes lineamientos en las diferentes alcaldías para que se pueda preservar las áreas boscosas, ¿no?
pero hay veces que se seleccionan más las especies que tengan o sea, que son las más idóneas para poder volver a reforestar, y entonces eso impide que haya una recarga del acuífero y una adecuada pues nueva prestación de servicios ambientales que nos ofrece cada especie, ¿no? Porque a veces, como el caso que vimos del ahuehuete, ¿no? De que pues a veces no es una especie idónea que tiene que estar en esa zona, ¿no? O que colocan a lo mejor otros árboles con eucalipto, que ya lo hemos sabido por toda la eternidad, de que no son las especies porque no hay la cantidad de agua o extraen de más, que no, al revés de fortalecer la captación, pues impide que eso suceda, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, conformar también equipos técnicos y multidisciplinarios para volver a realizar esos nuevos planes de ordenamiento territorial, y con eso pues se pueda pues ser también coercitivo con la ley, ¿no? En la materia de que pues si estás viendo que hay asentamientos irregulares, que hasta hay en zonas que son vulnerables y que son de alto riesgo, lo hemos visto en zonas de Santa Fe que se cayeron barrancas con edificaciones de alto valor monetario, entonces ya no es ni siquiera por las dimensiones de la edificación que se esté construyendo en esa zona, sino realmente es un problema que ya está atacando porque no estamos evaluando todos los criterios ambientales, no estamos haciendo adecuadamente las cosas, estamos dejando que se nos salga de las manos por no cumplir a veces con la legislación, y a veces es más fuerte el aspecto económico que el riesgo y la vulnerabilidad a la que nos puede poner no nada más a los habitantes de la zona, sino a todos, ¿no? Entonces yo creo que pues más que la actualización, fortalecer las instituciones, fortalecer nuevamente sus planes, estudiar adecuadamente las especies que deban ser adecuadas para volver a fomentar los servicios ambientales. Y pues también la participación ciudadana pues es la base, ¿no? Porque a pesar de que nosotros tengamos diversos programas en esos planes de ordenamiento, que tengamos políticas, si no también damos un programa, un esquema de monitoreo a lo que nosotros estamos dejando en esas zonas, pues de nada va a servir que vayamos a reforestar con 10,000 árboles la zona, ¿no? Pero ¿y quién nos va a seguir cuidando, ¿no? Llegas después a las zonas a ver cuáles son los árboles o los individuos que siguen viviendo, y nadie se hizo responsable de esas actividades. Entonces, ¿cómo podemos implementar un sistema de gestión también para estar midiendo y evaluando y controlando y mejorando esas cuestiones? Pues creo que sería también importante que se contemplen esos nuevos planes. Muchas gracias, Alma. Bueno, un tema que aquí se comentó bastante y que nos parece fundamental para la plataforma es el tema de residuos. Los residuos son recursos. Es una pregunta para Mauricio porque tocaste muy bien el tema. Realmente el mecanismo de acopio de residuos en la Ciudad de México es una cosa espantosa desde hace eternidades, más de 50 años es el mismo mecanismo, ¿no? Tú lo podrás ver con vehículos, con 7 personas trabajando arriba que no son trabajadores de limpia, sino que están contratados por el propio chofer, pepenando en el camión en condiciones verdaderamente, yo diría, antihigiénicas, infrahumanas. Realmente es una violación al derecho de cualquier trabajador la forma en que laboran, y lo hacen a pleno rayo del sol, al mediodía, a la mitad de las avenidas, en toda la Ciudad de México. Estamos hablando del sector del sindicato más poderoso de la Ciudad de México, y meterse en eso, como aquí se comentó, pues representa un altísimo costo político. Se requiere un cambio radical, tanto en el acopio, como en centros de acopio, como en el reciclaje, como en la recolección. ¿Qué nos recomendarían? Y la dejo abierta porque todos tocaron el tema, para mejorar este tema tan difícil del manejo de residuos. Bueno, lo primero, yo parto mucho de que para pelar un bulto de papas hay que pelar papa por papa, ¿cierto? O sea, necesitamos entender el problema desde las diferentes áreas, los diferentes flujos, quién genera, quién recupera. No es lo mismo un residuo industrial de ciertas características que un residuo orgánico de uso domiciliario. Entonces, primero hay que entender desde el inventario cuáles son realmente esos flujos, entender si el inventario que tenemos es real, porque a veces hay muchas hipótesis y muchas extrapolaciones y demás, y quizás no estamos viendo la realidad como es, ¿no? Hay quien dice que se puede estar recuperando 15% o reciclando 15% del 100% de lo que se recolecta. Yo tengo mis dudas, yo no creo que sea más arriba del 6 o el 7%, ¿no? Entonces, entender muy bien cuál es el primer indicador, que es cuánto estamos recuperando,
recolectando puede ser muy eficiente en términos generales porque 85% de la basura te la recogen de donde sea, el problema es después, ¿no? ¿Quién la pepena? ¿En qué condiciones? ¿En qué lugares? ¿Bajo qué estándares? ¿Bajo qué normas técnicas? Si es que hay un nivel de cumplimiento. ¿Qué pasa con los residuos de la construcción? Que eso es otro boleto, ¿no? Estamos hablando de otro sector que no necesariamente llegan a un relleno sanitario, que pueden estar llegando a tiraderos clandestinos, Y que también tiene una norma. a un mercado negro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con los hospitalarios? Y de esos hospitalarios, si los vemos por norma, como se supone que tienen riesgo biológico, todo se mete en la misma canasta. Cuando hay un 60-70% de materiales que pasan por los hospitales que nunca tienen contacto con agentes infecciosos. Entonces hay muchos materiales que podrían ser reaprovechados, pero que se meten a una cadena incorrecta porque hay una norma pues, que es ciega ante esto y como decía Alma Patricia, no hay monitoreo, no hay datos, no hay forma de entender dónde está pasando qué. Entonces yo partiría de un buen diagnóstico en el sentido, yo sé que tenemos miles de diagnósticos de todo, pero en este caso sí es importante entender dónde están los flujos de materiales, quiénes los están generando, pero sobre todo quién los puede reaprovechar y por qué no los están reaprovechando. ¿Por una política pública? ¿Por una ley que no te deja? Porque la ley puede ser tan absurda que para tú como empresa aprovechar un volumen tienes que cambiar tu figura constitutiva porque ahora tienes que ser un gestor y no un productor de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que no están permitiendo que alguien diga yo voy a poner $1 millón en una planta de recuperación o voy a capacitar 500 personas para que entren a todo este circuito de recuperación y de reaprovechamiento? Porque también la empleabilidad está vinculada a ello. Entonces me parece que hoy estamos tomando decisiones un poco a ciegas sobre algunos flujos que conocemos. Nos deslumbramos a veces por los casos de éxito de algunas compañías en segmentos muy particulares, porque si hablamos del PET, pues obviamente tiene un nivel de reaprovechamiento mucho más alto, pero porque hay una industria detrás, hay un valor de mercado de ese material, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender de ese sistema de mercado que valoriza el PET y para el cual sí se pelea la gente por recuperar y lo llevamos a donde no hay interés hoy día porque hay materiales que a nadie les interesa porque no pagan por ellos? Así es. Porque tú como empresario dices, si yo traigo 1 tonelada de ese material, trueno mi máquina, porque mi máquina no puede soportar un material contaminado, un material que no es compatible. Entonces, hay muchos temas técnicos, hay una infraestructura de la calidad que debería estar involucrada en esto. Estamos hablando de acreditadores, estamos hablando de normalizadores, estamos hablando de quienes implementan la norma ISO, ¿no? Y normalmente pensamos en las grandes empresas, las grandes marcas. Claro, ellos tienen la capacidad porque muchas veces operan incluso en otras latitudes con estándares más altos. Pero estamos hablando de que aquí hay 99% de empresarios pequeños. Así es. ¿Cuántos de esos tienen la capacidad siquiera de estudiar una ISO? Entonces me parece que hay brechas de implementación empresarial, hay brechas de mecanismo, de sistema, de infraestructura, de capacidades en las personas involucradas, algunos desafíos que tienen que ver con regulación, norma y con política pública que incentive esto. Entonces el problema es muy complejo, pero lo más complejo es no darnos cuenta de esto. Muy bien, muchas gracias. Déjenme seguir con este tema, Rodrigo. Tú mencionaste algo muy importante respecto a la innovación que mencionó también Mauricio y a la generación de pequeñas empresas y a convertir en empresarios a tanto trabajador que hay en la ciudad. Claro, es relativamente fácil para un legislador, lo digo aquí con respeto, a lo mejor hay un legislador local y ahorita me van a jalar las orejas, prohibir las bolsas de plástico. Está bien, se entiende la importancia que tiene la medida. Pero en realidad el plástico lo podemos reciclar, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejas, siguiendo la idea de Mauricio, para generar muchas pymes, muchas pequeñas empresas con centros de acopio, de reciclaje, de generación de materiales que pueden ser incluso para la materia prima de muchas industrias y que potencie la economía de la ciudad? Interesante la pregunta. Yo creo que se debe de abordar desde diferentes puntos para poder articular y hacer alguna base estructural que nos permita también tener esa eficiencia y rapidez para armar un hubster o un hub o un sector en donde tengamos que hablar de pymes que se dan hacia la parte de verde, ¿no? Sustentable.
Yo, por ejemplo, veo que una de las cosas que estamos haciendo en Cámara, que obviamente nos gustaría ir haciéndolo más rápido, es la parte de, pues bueno, primero de identificar, como bien dice Mauricio, las áreas de oportunidad para poder fortalecer al sector empresarial que tiene alguna constitución de una agenda verde. El área de oportunidad para que se haga esto definitivamente tiene que ver con un incentivo. La política pública, el ejercicio público, la legislación debe de permitir tener algún incentivo importante, no solamente en materia fiscal, sino a lo mejor también en la área de oportunidad, de que sean facilitadores para hacer cursos, formaciones, capacitaciones en temas muy específicos para que estas herramientas y estos instrumentos que se generen o se deriven de ahí, pues terminen acompañando y creando este ejercicio de hacer empresas no solamente que sean 100% verdes o que tengan alguna actividad verde, sino realmente que todas las empresas en la Ciudad de México, las MIPYMES, tengan un componente importante de esa agenda, que contribuyan a un ejercicio, y para ello, pues bueno, necesitamos formación, capacitación, difusión, proyección, estudio, conocimiento y sobre todo también una parte, vuelvo a lo mismo, muy importante, ¿no? El contenido del incentivo. ¿Qué podemos hacer desde el legislativo o de la situación pública para que estas empresas no solamente se queden con una posible área de oportunidad, sino que realmente crezcan, se desarrollen y bueno, tengan viabilidad en el tema de la economía? La economía circular, Mauricio la ha descrito, me parece que bastante bien, son muchas áreas, sí, muchos poligonales, pero creo yo que esta parte donde la Ciudad de México, gran parte de su quehacer económico son los productos y los servicios, somos una ciudad de servicios, ahí es donde hay un área grande de oportunidad. Yo lo que he visto, lo que he leído, lo que me he informado es de que en otras partes del mundo pues sí hay una verdadera impulso, incentivo, desarrollo, de generación de estas áreas de oportunidad. Entonces creo, si queremos estar el área de la oportunidad de la vanguardia, el desarrollo, la sustentabilidad, el medio ambiente, el cuidado y la protección, pues creo que está ahí en hacer una agenda muy interesante, donde todos los actores deben pertenecer y también contribuir, ¿no? Hablaba Mauricio de los residuos que generan los hospitales, hay algo que hacer ahí seguramente, hay muchas áreas de oportunidad, los mismos hoteleros, tenemos ahí un tema muy interesante de cómo podemos orientarlos o ayudarlos o facilitar para que también se conviertan en una situación de verde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la eficiencia del agua en los hoteles? ¿Cómo vamos a aprovechar mejor la gestión de los residuos que manejan los hoteles? Somos una ciudad que tiene muchos restaurantes, muchas cocinas. ¿Cómo es el reutilizamiento de esas, por ejemplo, del aceite, ¿no? Que se puede ir a biodigestores, que se pueden generar? Hay un sinfín. La Ciudad de México nos da esa área de oportunidad, nada más que necesitamos todos los actores poner manos a la obra, ¿no? Y con estos espacios, con estos foros, creo que imaginemos el futuro de la Ciudad de México, imaginemos lo que pueda hacer el PAN desde una parte legislativa, ¿no? Acompañante y sobre todo que promueva este tipo de acuerdos. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. ¿Sí? Okay. Bueno, tengo una pregunta, desde luego, en el tema energético, Israel, que tú eres todo un especialista. Para nuestra plataforma, que me parece fundamental, el tema, bueno, de la energía solar es algo fundamental, que lo vamos a incluir, el tema de techos solares. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, te voy a hacer varias preguntas. La primera es, ¿cómo influir más rápida y eficazmente con la Comisión Federal para poder llevar a la práctica la instalación de techos solares en el mayor número posible de colonias de la Ciudad de México, intercambiándolo por el subsidio a la tarifa? Ustedes saben que el subsidio a la tarifa doméstica es cerca de 140,000 millones al año. Entonces, una de las propuestas nuestras hace ya algunos años era sustituir este subsidio por una inversión y apoyo para los techos solares, primero. La segunda, el tema de los autos eléctricos y los famosos autos híbridos, ¿no? Bueno, mencionaba Mauricio cerrar la termoeléctrica. Bueno, no podemos cerrarla si no tenemos una fuente. Yo diría primero modernizarla y obligar al cumplimiento de la norma
que debe de operar con gas natural y ahí bajas las emisiones brutalmente. A la larga sí tendremos que cambiarla, pero por lo pronto yo diría, ¿no?, obligar a que opere con gas natural. Yo creo que eso es ahorita lo urgente, ¿no? Pero el tema también de la movilidad con autos eléctricos, el problema es que tú tienes un vehículo eléctrico, pero la fuente que genera la electricidad donde lo vas a cargar es de combustóleo, pues poco sirve, ¿no? Y también hemos hecho algunos análisis, Israel, de, por ejemplo, el caso de vehículos muy eficientes de gasolina, de 2, de 3 cilindros, de 900 centímetros cúbicos, que consumen incluso menos que un auto híbrido y que contaminan, tienen muy bajas emisiones, ¿no? ¿Cuál sería la ruta, Israel, para la electromovilidad? Que desde luego iríamos primero al transporte público, pero ¿qué nos recomiendas para la plataforma? Sí, cómo no, gracias. Pues muy interesante. La verdad es que a nivel global se está, digamos, impulsando el tema, yo diría que un poco prueba y error, ¿no? Es decir, en algunas ciudades en el mundo tú tienes por cada 1000 vehículos eléctricos, algunas ciudades en el mundo tienen 100, 200 cargadores por cada 1000 vehículos eléctricos, ¿no? Entonces falta mucho. Y hay países muy desarrollados como Holanda que tienen 400, o sea, es centros una de carga, ¿verdad? Sí, exactamente, hay una diferencia muy importante. Por el promedio mundial, por cada 1000 vehículos son como 150 cargadores. México, evidentemente, está muy por debajo de eso. Están los híbridos e híbridos enchufables que los puedes, digamos, conectar en tu casa, ¿no? Pero el problema es justamente lo que acabas de decir. No cerramos el círculo porque la energía que se utiliza al final del día proviene de combustibles fósiles. El 60% de electricidad que se genera en México es con gas natural, que si bien es menos contaminante o que genera menos emisiones, sigue siendo un combustible fósil. Y luego generas con combustóleo, con carbón, con carbón todavía, es que es increíble, ¿no? Con combustible y carbón. Y nuclear muy poco, 3% más o menos, y luego tienes alrededor del menos, un poquito por ahí, del 20% con renovables, digamos, ¿no? Solar, eólica y algo de geotérmica. Y grandes hidroeléctricas también tienes un buen porcentaje ahí, bueno, digamos, comparado, nada se compara con el gas natural. Y lo peor es que ese gas natural, la mayoría de ese 60% es importado. O sea, dependemos de precios internacionales y dependemos de que compramos el gas natural. Pero bueno, no me quiero desviar mucho de eso, pero al final todo está correlacionado. Creo que debemos impulsar más la generación distribuida, los paneles en techos. La Ciudad de México tiene un gran potencial. Creo que primero deberíamos empezar por ahí hay una estrategia nacional de electromovilidad que está ya, digamos, pues como a punto de salir, pero no ha salido. Ha tenido mucha, digamos, no ha sido lo rápido que se tiene que hacer. Se han presentado algunos diagnósticos por parte de algunas dependencias federales. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó uno. Sin embargo, nos falta impulsar más el tema de las estrategias porque ahorita estamos dando palos de ciego, ¿no? Y al final del día, aunque es un tema federal, digámoslo así, la Ciudad de México pues, es una de las ciudades con el mayor volumen, digamos, de carga vehicular que hay en el país, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy interesante. Y bueno, uno de los temas ahí también que creo que se podría cerrar el círculo es paneles en techos en las casas, en donde sea posible, y cargar los vehículos eléctricos que son enchufables, exactamente, con los paneles solares, ¿no? Ahora, ahí hay algo interesante que es, ya hay pilas o baterías para casas. Ya existen en el mercado, se pueden comprar baterías para tu casa y tú la puedes recargar cuando esté mejor el precio de la electricidad o, en fin, ¿no? La disponibilidad. Sin embargo, algo interesante es que en el futuro todos vamos a tener un vehículo eléctrico. Eso es un hecho. O sea, digo, así está caminando el mercado. Por lo tanto, todos vamos a tener una pila en nuestra cochera, que es un vehículo. Entonces, lo que se considera que va a pasar es que tú vas a poder utilizar esa misma energía de tu vehículo para tu casa. Y es en sentido reversible, digamos, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. Cuando la necesites la tomas y cuando no la necesites vuelves a cargar tu vehículo. En fin, es como tienes una gran pila y vamos a tener una gran pila. Pero deberíamos de cerrar el círculo poniendo paneles solares en los techos. Así es. Creo que es una de las mejores formas. O incrementar en la matriz de generación nacional, en la matriz que acabo de mencionar, más energía renovable para que entonces
aunque la conectes a un cargador público o a tu casa, pues sepas que la gran mayoría de esa electricidad proviene de energía renovable, cosa que tampoco estamos haciendo. No, está muy claro porque yo creo que se cierra un círculo virtuoso, Exacto. el de generación distribuida en techo de paneles en la mayoría de las casas de la ciudad, con vehículos eléctricos y con batería para uso de electrodomésticos en la casa. Entonces cierras el círculo de una alta eficiencia energética, ¿no? Bueno, me queda un punto, y no sé cómo debemos de tiempo, ya me ve Eric, que es el tema del agua. Miren, es un tema que le hemos dedicado muchísimo tiempo, que pone en riesgo real el futuro de la ciudad, la sustentabilidad, la sostenibilidad de la ciudad y la vida de millones de personas. Porque no solo somos 9 o 9.5 en CDMX, somos más de 23 millones ya en la zona metropolitana, que como decía al principio, es la misma cuenca hidrológica. Dependemos de las mismas fuentes, que son 3 nada más: Lerma, Cutzamala y el agua subterránea. 70% la consumimos del acuífero. Y ese acuífero pierde 2 metros anualmente en su nivel estático. La ciudad se está hundiendo, nos estamos hundiendo de manera impresionante y estamos realmente en vías de agotamiento del acuífero. Claro, aquí se habló de algo muy importante, que es la eficiencia también en el uso del agua, el reducir fugas, el modernizar la red. ¿Qué nos aconsejan adicionalmente? Perdón que le dedique a es un tema muy importante para nuestra plataforma. 1 minuto para cada uno de ustedes sobre este tema. ¿Qué recomiendan? Abastecimiento, agua potable, saneamiento. Tú dijiste muy bien, recuperar Xochimilco, Chalco, Tláhuac, etcétera. ¿Y qué más nos pueden recomendar? Lo dejaré por ahí, empezamos. Sí, muchas gracias. Perdón, nada más, perdí el control porque de los 15 minutos que me dijeron no tengo aquí el control para que me ayuden. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero yo creo que es fomentar las buenas prácticas en el consumo de ahorro y agua a todos los sectores. Usted platica acerca de restaurantes, hoteles. Pues realmente hay acciones tan básicas como el tener un programa de ahorro de agua. Sabemos que también hay otra norma ambiental de la Ciudad de México, que es la 22, que nos habla para grandes consumidores que a partir de 6,000 metros cúbicos pues se debe de tener un programa de ahorro. Pero esto lo debemos de aterrizar también a nuestra realidad de las MIPYMES de la ciudad. Entonces, no, aunque tengamos ese consumo de los 6,000, lo podemos nosotros empezar a aplicar desde cambiar en nuestros dispositivos que tengamos de antiguos, que tengan descargas de más de 10 litros de agua, hacer un recambio a mijitorios secos, hacer lavados en seco, promover el lavado de áreas y patios de maniobras y la flotilla vehicular con agua tratada, que es otra cuestión que se les olvida a los empresarios, que dentro de la ley de aguas está prohibido utilizar agua potable para hacer el lavado de patios y de flotillas. Entonces, esto lo tenemos que llevar a la realidad de todos los empresarios y que conozcan. También evitar hacer el riego de las áreas verdes con agua potable. Esto también tiene que ser con agua tratada y debemos de tener certificados de que estamos adquiriendo esta agua de esas fuentes. ¿Y por qué? Porque si queremos nosotros tener acceso a un certificado de cumplimiento ambiental de la Ciudad de México y nosotros acreditamos mediante la auditoría ambiental que estamos disminuyendo ese consumo, podemos ser acreedores a ese incentivo fiscal que puede ser sobre el impuesto sobre el predial o el impuesto sobre la nómina. Entonces, todo esto lo tenemos que acercar a las empresas, a las MIPYMES y en nuestras casas. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, podemos nosotros tener un dispositivo, una lavadora con una certificación internacional que también tenga sistemas ahorradores. Y les cuento mi caso personal de que mi lavadora, pues a pesar de ser moderna, pues dejó de funcionar porque la bomba está diseñada para tener una cierta presión. Igual el boiler, cuando hubo una escasez ahora del agua, no funcionaba ninguna de las dos. Entonces decía, bueno, pues está fallando el equipo, pues ahí mandas al plomero, al electricista. Entonces son cuestiones que tienen que ver con el agua, porque los sistemas que nosotros tenemos de esos boilers de paso, pues requieren una presión para funcionar. Entonces tú estás con la idea de que el sistema es lo que está fallando, y no es lo que está fallando, lo que está fallando es el tema del agua, ¿no? Entonces desde ahí también tenemos nosotros que empezar en nuestras casas, habitación, pues tener también dispositivos de captura de agua de lluvia. Vemos en los exteriores de todos los lugares, pues los tubitos de PVC, y esos tubos terminan en las coladeras, pero entonces la idea no es esa. O sea, la idea es que
tengamos esos sistemas de captación, o sea, que nos permitan coadyuvar a nuestros problemas personales y después irlo escalando hacia el sector empresarial, ¿no? Y con eso, pues ya pudiéramos acceder después, a este tema de cumplimiento ambiental, alguna certificación. También existen ya el tema de las competencias laborales para obtener certificaciones verdes o sostenibles. Entonces, esto también, tener personas capacitadas en todos los sectores restauranteros, hoteleros, agencias automotrices y todo donde más vemos en los consumos de agua. Hay diagnósticos también donde nosotros ya podemos saber cuál es la huella hídrica, hacer nuestro autodiagnóstico. Existe una página que se llama Footprint Water, donde cada quien podemos hacer de manera individual nuestra estimación de nuestros consumos. Entonces, con ayuda de eso podemos. Gracias, Alma. Yo les pediría, en un esfuerzo de conclusivo, en un minuto, tanto a Mauricio, a Rodrigo y a Israel, sobre ese tema y sobre lo que quieran adicionalmente en un minuto. Mauricio. Me gusta el tema del agua para cerrar. Lo tenemos que ver como un recurso estratégico, porque sin eso no hay prosperidad, sin eso no hay resiliencia, sin eso no hay futuro. Así de simple. Hasta arriba de la agenda. Y si lo ponemos hasta arriba de la agenda, vamos a poder ver cómo pasar, aunque suene esotérico, de la escasez a la abundancia. Es decir, si nos ahogamos en lluvias, en trombas, en inundaciones, ¿por qué esa agua no la estamos utilizando como fuentes? Porque no hay un negocio detrás, porque no hay una tecnología que hemos visto que podemos invertir en ella y volverlo un negocio. Me parece increíble que México, siendo un país referente a nivel Latinoamérica, sea de los pocos países donde para tú como ciudadano beberte un vaso de agua potable tengas que comprarlo. Ese es un tema incomodísimo para los embotelladores, ¿cierto? Porque es un gran negocio para mucha gente. Entonces, también ese es un tema de democratización y de acceso. Entonces, el negocio quizá ya no sea embotellar, quizá el negocio sea cosechar, quizá sea tratar, quizá sea eficientar. Entonces, yo lo dejaría por ahí, y si ponemos esto en el top de la agenda, empezamos a conectar los modelos de negocio, las empresas expertas, las tecnologías que se están todo el tiempo generando para esto, y obviamente la cultura para poder ser mucho más conscientes en el uso del agua. Gracias, Mauricio. Rodrigo. Híjole, bien interesante porque prácticamente han enumerado cuáles son los ejercicios. Yo me iría también en un tema de toda la parte de tratamiento de aguas residuales. Creo que debe ser una obligación por parte de no solamente nosotros como ciudadanos o habitantes de la ciudad. Debe haber más material en materia legislativa para que no solamente las grandes construcciones, sino también los asentamientos tengamos este reaprovechamiento del recurso hídrico, y también la obligación de hacer un tema de eficiencia en el consumo y ahorro del agua. Creo que esos planes los debemos también incorporar no solamente a las unidades económicas o a las empresas, sino que también, vuelvo a lo mismo, todos somos ciudadanos, pero también el ejercicio de gobierno, nuestros gobiernos deberían de empezar por ellos mismos a hacer gestiones de ahorro de agua en los edificios públicos, ¿no? Yo me quedaría con ese ejercicio. Es importante el aprovechamiento y darle viabilidad al recurso que es el agua, que es un valor intangible y muy importante en la Ciudad de México. Muchas gracias, Rodrigo. Israel, te toca cerrar. Me toca cerrar rápidamente. Yo creo que el tema del agua es tan importante que a lo mejor merece un propio panel, porque es un tema tan importante. Sin él, otra hora y media. Pues de plano, ¿no? Necesitamos mejor control, vigilancia, supervisión. Efectivamente, yo creo que mucha agua se está desperdiciando, saneamiento también, evidentemente. La otra vez vi unos lavamanos que cuando te lavas las manos el agua caía en el depósito del excusado. Entonces, digamos, es muy simple, pero hay gobiernos que están impulsando esa simple solución, que el agua que utilizas en el lavamanos se vaya al depósito del excusado. Entonces, digamos, eso es, pero bueno, es importante. Yo creo que, como dijo el Chicharito, imaginemos cosas, ¿no? Chingonas. Creo que deberemos de imaginar a la Ciudad de México como una ciudad con transición energética o en vías de transición energética, con descarbonización industrial, y que eso nos lleve a contribuir al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Creo que hasta ahí lo dejaría yo. Imaginemos esas cosas y pues bueno, hay mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, Israel. Pues yo creo que ha sido un aplauso para todos, ¿no?
Pues yo quiero agradecer a cada uno de los ponentes, Alma, Mauricio, Rodrigo, Israel. Yo creo que ha sido una mesa muy rica. Vamos a tener obviamente el resumen y todo lo que ustedes han propuesto. Y desde luego que lo vamos a incorporar en la agenda y en la plataforma. Y la visión, como bien lo dijo Mauricio, de más largo plazo. No importa hasta dónde lleguemos. Claro que vamos a ganar, vamos a hacer un esfuerzo muy grande, pero no importa hasta dónde llegáramos, tenemos que ir en la hoja de ruta que marque la plataforma, con todo y mucho de lo que aquí se ha dicho. Yo creo que ha sido un ejercicio muy bueno, muy rico, presidente, así que te dejo la palabra y muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad es que en efecto, cada mesa de las que hemos tenido hoy, con esta es la cuarta, cada mesa ha cobrado su propia vida, pero debo decir que en esta en particular quizá nos enfocamos, y qué padre, no tanto necesariamente al diagnóstico, sino la verdad a muchísima idea que puede traducirse, que puede convertirse en propuesta. Y es decir, una propuesta que está incluida en una plataforma es un indicio, es el principio de una política pública. Yo recuerdo que en la escuela, tengo el vicio de ser economista, nos decían que siempre ha existido, y aquí medio se deslizó la idea, una tensión entre el cuidado del medio ambiente y la economía. El que exista mercado con cuidar el medio ambiente. Y yo creo que eso hoy no son fenómenos mutuamente excluyentes. Me parece, y aquí bien se dijo, bien lo dijeron, que a veces no hay cuidado del medio ambiente si no hay economía. Y yo creo que en esta visión, en donde, debo decirlo, esta visión actual en donde el gobierno tiene que ser cada vez más gordo, más espeso, más gordote, intentando cubrir y resolverlo todo o casi todo, hace que un gobierno termine por resolver poco. Y yo creo que particularmente en este tema, donde para resolver los problemas se requiere, entre muchas otras cosas, una altísima inversión, se requiere de la iniciativa privada. Y por supuesto que existen mecanismos para que el que invierte gane, valga la pena invertir, y que a final de cuentas los ganones, los que terminemos ganando, seamos los que vivimos en esta ciudad. Yo creo que hay una, no tensión, me parece que puede haber una relación muy amistosa entre el cuidado del medio ambiente y el que tengamos una altísima inversión. Porque además, dicho sea de paso, incluso ahorita que hablaron igual de la electromovilidad, pero en la movilidad en su conjunto, vemos que en la movilidad de la ciudad, que en el cuidado del agua, lo que este gobierno más bien ha hecho es, lejos de invertir más, ha invertido menos. De hecho, presenta en SACMEX, por ejemplo, pero también en el sistema de transporte colectivo Metro, subejercicios. Gasta menos de lo que se le autoriza y por eso vemos las tragedias que vemos. Yo creo que este tema en efecto da para muchísimo más, pero reiterarles el agradecimiento, decirles que esta es su casa y que todo este cúmulo de ideas muy ricas de verdad las vamos a traducir, las vamos a llevar a la plataforma para que a final de cuentas ya no solamente imaginemos cosas chingonas, para que ya no solamente imaginemos una mejor ciudad, sino para que llegando en una visión a mediano o largo plazo podamos ir cambiando las cosas y quienes vivimos en esta ciudad y sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas y nietas tengan un medio ambiente en esta capital mucho más amigable para vivir felices y contentos. Así que de verdad muchísimas gracias, riquísima la mesa. Gracias, José Luis.